¿Está funcionando el micrófono? ¿Se escucha? Muy bien. Sí, me llamo Marcos. Junto con Karen, mi esposa, estuvimos en el norte de África 28 años sirviendo y es un privilegio ser parte de esta comunidad. La verdad es que nos sentimos muy en casa aquí con vosotros o con ustedes. Es un placer para mí poder tener la palabra esta mañana, aunque no es algo tal vez que quisiera hablar, el tema sobre el enojo, pero siento que es algo que debo, no para ustedes, es para mí. Ustedes pueden escuchar el mensaje que el Señor me da para mi vida. Entonces, por favor, no sienten que estoy hablando a ninguno de ustedes sobre este tema. Es lo que el Señor me muestra a mí. A ver si esto funciona. Al aparato. Está encendido, creo. Bueno, puede pasar al próximo. Hoy ha sido un día de problemas técnicos, ¿verdad? Que el sonido tuvo problemas aquí en el escenario y varias veces han tenido que arreglarlo. Entonces, vamos a seguir adelante a pesar de problemas técnicos. Quiero hablar del enojo con dos ejemplos del Antiguo Testamento para empezar. El primero es de Caín y Abel en Génesis 4:5. Dice la Biblia que ambos trajeron ofrenda a Dios, que la ofrenda de Abel fue un cordero, según lo que Dios indicó, un sacrificio con sangre. Caín trajo una ofrenda de los productos de la tierra. Y dice la Biblia que Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero que rechazó el sacrificio de Caín. Ahora, la respuesta de Caín, según la versión, ¿está un poco fuerte el volumen? ¿Más a la boca? Bueno, gracias. ¿Está bien? Según la versión en Génesis 4:5 dice que Caín se ensañó. Una palabra nueva para mí. Se ensañó. O se enfureció. O incluso se enojó muchísimo. Esa fue la respuesta de Caín a la palabra de Dios. Y su respuesta fue activa y violenta. Si conocemos la historia, dice que él mató a su hermano por su enojo. Una segunda, de ahí. Creo que la haces tú, sí. Si no te importa, Neil. Otro ejemplo del Antiguo Testamento sobre el enojo es Jonás. Dios
Le llamó a Jonás a ser profeta para anunciar las buenas noticias a un pueblo extraño, otro pueblo que no era del pueblo de Dios. Y como saben, si han leído el libro de Jonás, él no quiso. Él recibió de la misericordia de Dios en su propia vida, pero él no quiso que otra nación recibiera esta misericordia. Entonces, cuando Dios le manda y él predica, y la gente de Nínive se arrepiente y Dios les perdona, ¿cuál es la respuesta de Jonás? Según la versión, otra palabra que yo no sabía, se apesadumbró, o algo así. Se enojó, se disgustó. Eso fue su respuesta a la palabra de Dios. Ahora, en el caso de Jonás, no es que atacó a nadie, no es que fue violento. Él simplemente, al ver la misericordia de Dios, se puso pasivo. Incluso, otra palabra nueva para mí, hizo puchero o pucheros. Ok. Yo con la cara se ve así, ¿no? Cuando alguien hace puchero es que las cosas no van como quieren y su respuesta es pasiva, retrocede, lo internaliza. Pero sigue siendo una forma de estar enojado. Y Jonás estaba enojado con Dios. ¿Puedes pasar al próximo? Mi familia, como he contado en veces pasados, mi padre a los 35 años se convirtió de una forma radical. Mi mamá también se convirtió y nosotros, yo, mi hermano y mi hermana, vimos el cambio en ellos. Y también empezamos a leer la Biblia y aceptamos al Señor. Yo tenía en ese entonces 14 años. Mi momento de conversión fue así, que yo competía en atletismo y por la mañana había salido para correr una larga distancia, pero tenía gripe y me sentí muy mal. Y en medio de este correr, me quedaba tal vez 30 minutos para poder volver a casa. Me sentí fatal. Entonces clamé al Señor y le dije, Señor, si tú me ayudas a llegar a casa sano y salvo, yo te sirvo con todo mi corazón todos los días de mi vida. Ahora ustedes escuchen eso y digan, eso no tiene nada que ver con reconocer que Dios es justo, reconocer mi propio pecado y decir, Señor, perdóname. Pero eso fue un primer paso en mi vida. Mi deseo de seguir al Señor. Lo curioso para mí fue que en ese entonces yo me consideraba una persona normal, buena. Si me comparaba con otra gente, tal vez mejor que ellos. Ahora, después de entregar mi vida al Señor y decir, Señor, yo te quiero servir con toda mi vida, imaginen cómo me sentí la primera vez que sentí que había pecado, que en mi corazón había mentira, había odio, incluso cosas muy feas que yo antes no reconocía. Y eso me costaba, porque dije, ¿cómo puede ser que
yo al entregar mi vida al Señor, estaba una persona muy buena. Y después de convertirme, llego a ser una persona tan mala. Y la Señora me dio un ejemplo, a ver si pueden seguir mi ejemplo. Es que como si estuviera en una habitación muy oscura. Y estaba vestido, pero no podía ver mi ropa. Eso fue mi situación antes de entregar mi vida a Cristo. Yo no tenía la luz de Dios en mi vida. Pero en esta habitación oscura, después una ventana se abre y entra un poquito de luz. Y al entrar la luz pude mirar mi camisa y ver que tenía una mancha. Yo antes pensaba que mi camisa estaba totalmente limpia. Y ahora veo y digo, ¡oh, qué horror! Mi camisa tiene una mancha. No es que la luz hizo la mancha. La luz mostró que tenía yo una camisa con una mancha. Mi respuesta entonces fue decirle a Dios, oh, perdóname. Estoy mezclando entre mancha de camisa y pecado en mi vida, ¿verdad? Pero digo, Señor, perdóname. Y Él quita la mancha. Después la luz entra un poco más, que la ventana se abre un poco más y veo otra. Y tengo que reconocer que lo que pensaba que era una camisa limpia no la era. Y el Señor tiene que perdonarme otra vez. Bueno, este ejemplo fue lo que el Señor me mostró, que para mí el hecho de que reconociera después de convertirme pecado en mi vida, fue porque Él da más luz en mi vida y yo tengo que responder a esa luz. Entonces, uno de los ejemplos de eso es que, como dije, yo a los 14 años, cuando me convertí, pensaba que era una persona muy buena. Y después, con el paso del tiempo, reconocí que en mí había odio, ira, que yo tenía un problema con eso. ¿Cómo es posible eso? Las escrituras hablan mucho sobre la ira. ¿Podemos pasar a la próxima? Voy a pedir que 3 personas lean esos 3 versículos. Y creo que tenemos micrófonos, o por lo menos uno. Levanta la mano si puedes leer Santiago 1:20. Gracias, Amelina. Porque la ira del hombre no obra... No funciona. Vale. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se escucha con el micrófono? Bueno, la segunda, Efesios 4:26, voluntario. Aquí, Adriana, sí. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Muy bien. Okay. Y la tercera, a ver, ¿quién se atreve a leer Gálatas 5:20? Ok, espera, con el micrófono, si puedes, perdona. Vamos a hacer que corra un poco corrado. Idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Perfecto. Son obras de la carne en Gálatas 5 y entre ellas es el odio. Reconocemos que son cosas de la carne, el enojo, la ira, y lo que dice Santiago 1:20 me ha impactado mucho cuando dice que la ira o el enojo de una persona no crea, no favorece
la vida justa que el Señor quiere. Podemos dar por sentado que Dios no quiere que vivamos continuamente enojados o en ira. Y en Efesios 4:26 dice para mí algo curioso, que podemos enojarnos, pero dice que no pequemos. O sea que tal vez es algo parecido a lo que dijo Martín Lutero hablando del pecado y los pensamientos. Él dijo que puede ser que un pájaro llega y se sienta en tu cabeza, pero que no dejes que haga ahí un nido. La idea es que en tu vida puede que lleguen momentos en que estás enfadado o enojado, pero no des sitio a esos pensamientos. Quiero mostraros algunos folios que tengo aquí. Próximo, sí. Algo que tenemos aquí en esta iglesia es el privilegio de haber tenido con nosotros John y Laura Schindeldecker, y son los autores de un ministerio que se llama Procurando la Paz, Peace Pursuit. Y tengo aquí 5 folios en inglés y 5 en español, para los que quieren. Ahora no, después. Esos folios te pueden ayudar muchísimo en reconocer en tu vida cuál es la causa, digamos, de un pecado. Y estoy pensando hoy en la ira o el enojo. La sección aquí en este folio sobre analiza te ayuda, es aquí en este cuadro, y lo ven ahí arriba, te ayuda a entender cuál es la naturaleza de un conflicto. ¿Por qué te sientes, por ejemplo, enojado? El 99% del tiempo nos enojamos o sentimos conflicto con una persona por expectativas no cumplidas. Algo pasa en nuestra vida que una persona o hace algo que no nos gusta, o no hace algo, o dice algo, o no dice algo que hubiéramos querido. Expectativas es muy importante. Y la importancia de pasar por un proceso y analizarlo es porque nos ayuda a saber si nuestras expectativas son válidas o no. Es muy posible que podemos estar enfadados o enojados y no tener la razón. Próximo. Ahí está en inglés, ¿verdad? Y esos lo tengo. Pueden incluso bajar estos folios de peacepursuit.org en internet. O si me preguntan, yo puedo darle uno esta misma mañana. Hablando de la ira, si podemos reconocer qué es lo que nos causó estar enfadados, eso nos puede ayudar muchísimo. Tal vez nos enfadamos por algo que la otra persona no ha entendido, o tal vez nos enfadamos por algo que no es razonable. Si pensamos en Caín, la Biblia dice en 1 de Juan 3:12
que Caín mató a su hermano porque sus obras, o sea, las obras de Caín, eran malas y las obras de su hermano Abel fueron buenas. O sea que es posible que nosotros estemos enfadados con alguien, no porque la otra persona haya hecho algo malo, sino por nuestra propia maldad. En el caso de Jonás, cuando Jonás se enfadó, Dios le pregunta, ¿te parece correcto que te has enfadado? Si Jonás hubiera tenido este folio de Procurando la Paz, tal vez podría haber analizado y visto, ¿qué estoy haciendo? Jonás no quiso obedecer a Dios y Dios tuvo que castigarlo y después darle misericordia. El pueblo de Nínive estaban perdidos y cuando se arrepienten, Dios les perdona. Jonás tiene que reconocer, eso no tiene sentido, ¿por qué estoy tan disgustado con lo que Dios ha hecho? Él hizo con ellos lo mismo que hizo conmigo. Por eso digo que lástima que él no tuvo este folio hace miles de años. Sin embargo, vamos a hablar el resto del tiempo que tenemos esta mañana sobre otra cosa, que es cuando nos enfadamos y evaluamos la situación y reconocemos que estamos enfadados por algo que realmente no está bien, algo malo que no debería estar ocurriendo. Quiero darnos unos ejemplos y quiero empezar en esta parte explicando que cuando sentimos disgusto o enojo sobre algo que está pasando, que tenemos que usar nuestras fuerzas de una manera útil y no dañosa. ¿Puedes poner el próximo? Es bastante conocido, famoso Martin Luther King Jr. Él dijo una de sus famosas frases, tengo un sueño de que mis 4 hijitos algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. En los tiempos de racismo, inigualdad, él se levantó, pero no de una forma violenta. Él, utilizando las posibilidades que tenía a mano, cambió la sociedad en Estados Unidos. Es un ejemplo de una persona que utiliza ese enfado, digamos, el reconocimiento de las cosas no están como deben estar, y hizo algo, lo hizo de una forma buena. Otro ejemplo, al próximo. ¿Saben tal vez quién es? Mahatma Gandhi. Y él, una de sus frases famosas fue, sé tú el cambio que deseas crear. Él también es conocido como una persona que cambió la política, cambió el país de la India, pero sin violencia. Él no estaba contento con la situación en su país y tomó pasos para cambiarlo, influyendo una sociedad entera. Podemos al próximo. Ellos dos, tanto Martin Luther King Jr. como Mahatma Gandhi, dicen que se inspiraron por la vida del Señor Jesús.
Y el versículo que me inspira a mí es este de 1 de Pedro 2:23. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Es nuestro ejemplo el Señor Jesús. Ahora, quiero que pasemos al próximo. Ahora quiero que en grupo pequeño, juntos con 2 o 3 personas, lean estos versículos. Está mal escrito, es del 13 al 17, perdona. Que lean del Juan 2, del 13 al 17, porque vamos a ver tal vez algo sorprendente sobre Jesús, el Jesús que estuvo en la cruz y soportó los insultos de los demás. Entonces, tu trabajo ahora es, con los que están alrededor tuyo, leer este versículo y comentar sobre esas 3 preguntas. ¿Qué ocurría en la zona del templo? ¿Cómo se sintió Jesús? ¿Y cómo respondió? Toman 5 o 6 minutos para hacer esto en grupos pequeños ahora. Perdonar. No quiero que se enfaden. Espero que eso ha sido de provecho. Quiero dejar 2 o 3 personas, si quieren compartir, primero, qué ocurrió en la zona del templo. A ver si alguien tiene con el micrófono y quiere compartir algo. ¿Alguien que no ha compartido hoy? ¿Alguien nuevo? ¿Valiente? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué se enojaba Jesús? Ok, gracias, Rosa.
Yo creo que era un día de alabanza y adoración y un lugar sagrado, ¿no? Y se convirtió en un lugar de negocio y mercado. Bravo. Segunda, ¿cómo se sintió Jesús? Leo. Bueno, yo creo que Jesús se sintió también un poco celoso al ver cómo están utilizando la casa de su padre para un mercadillo, porque básicamente es lo que había allí. Se sintió muy enojado. Muy enojado. Y la tercera, ¿cómo respondió? Me parece muy interesante cómo respondió Jesús y también cómo respondieron las personas. Porque aquí hablando con mi hermano, ¿cómo respondió Jesús? Pues bueno, fue simplemente primero haciendo como un azote con las cuerdas para sacarlos, y obviamente las personas salieron, pero me pareció interesante lo que hablamos porque si nosotros nos vamos a esta situación, si yo voy a un mercado y les digo, sálganse de aquí, las personas me van a agredir o me van a decir, ¿quién eres tú para sacarme de aquí? Entonces me parece muy interesante que las personas en su corazón sabían que lo que estaban haciendo era malo. Y eso lo ocasionó el Espíritu Santo, ese redarguir, para que dijeran, Él tiene razón. Y ahí sus discípulos se acordaron y dijeron, es verdad lo que dice la Escritura, que dice que el celo de su casa. Entonces me pareció muy interesante las dos reacciones, la de Jesús y la de las personas. Gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias por la participación de todos en esto. Quiero reconocer que parte del enojo o parte de la razón por el cual el Señor Jesús estuvo molesto es que estos patios, el sitio donde estaban, donde habían puesto el mercadillo, digamos, era el único sitio donde los que no eran judíos podían acercarse al templo. Ellos no podían entrar en lo que es el templo propio, pero en las afueras había patios para los gentiles. Yo quiero que pensemos en lo que hizo Jesús. Ahora, sí, hizo ¿se dice látigo? Y amenazaba a los que tenían los animales, pero para mí, sin las cuerdas para atacar a la gente o a los animales, los borregos, no iban a salir del sitio. Y no dejó ninguna heridas, no dañaron a los animales al incluso pegarlos con una cuerda. Pero sí salieron. También pensamos, pero ¿cómo puede Jesús, que es tan amable y amoroso, cómo puede Él volcar las mesas y tirar las monedas al suelo? Pero la verdad es que esa gente no iban a salir si dices, bueno, por favor salgan de aquí. Pero al voltear las mesas y dejar caer las monedas, sí van a actuar. Van a agacharse y empezar a recoger sus monedas. Y van a saber que Jesús está en serio. Pero tampoco ha hecho daños graves a esa gente. Tener que agacharte y recoger tu dinero es muy poca cosa. Ahora, en las películas, yo he visto que cuando Jesús hace esto, incluso abre las jaulas para dejar salir las palomas. Pero según la Biblia no es así. Dice que Él dijo a los que vendían las palomas, quiten estas de aquí. Yo creo que para mí es importante porque al abrir la jaula y dejarlos volar, va a ser difícil que recuperan sus animales, sus aves. Jesús no toma medidas muy fuertes o violentas. Él lo que hace es algo mesurable, ¿se puede decir? ¿Mensurado? Perdona, me falta español. Él no hizo como Caín, que enfadado con su hermana lo mata. Pero
Jesús sentía la pasión, como hemos dicho, el celo por esta parte del templo, que era para los que no eran del pueblo de Dios. Y actuó, pero en una forma medida y tranquila. Podemos poner la última, y se nos acaba el tiempo, pero quiero que llevemos a casa esta idea y que pensemos lo bueno que es reconocer en nosotros el sentimiento de enojo, reconocer que existe. Lo importante que es, utilizando esto o otra cosa, analizar por qué estoy enfadado, para ver si tengo razón o si es algo que tengo que arrepentirme. Y la tercera parte es, si Dios te muestra algo en la sociedad y tú crees que está malo y que quieres ser activista, por favor, hacerlo de una forma saludable, no dañando a la gente, no causando problemas, sino trabajar para un mundo más justo, de la forma que hizo Jesús, el buen ejemplo que Él nos dio. Con eso terminamos.